Ese tema es muy suave. Dame Juan, voy con usted. Yo digo Hola amigos oyentes de Sintonía Digital, El Mundo en tus Oídos, les damos la más cordial bienvenida a este espacio Escuela Jurídica. Hoy estrenando horario y estrenando día, 6 de la tarde, 30 minutos para instruirnos, para conocer, para hablar sobre asuntos jurídicos. Y en esta oportunidad, dado que estamos en época de pandemia, pues hemos traído a un invitado muy especial. Se trata de Eugenio Sánchez. Él es inspector de trabajo de toda esta cuenca del San Juan, y con él vamos a dialogar en los minutos siguientes acerca de esos temas que están impactando fuertemente la dinámica laboral, no solamente en el mundo entero, sino también en Colombia y específicamente en nuestra región, en nuestra subregión del suroeste. Eugenio, muy buenas noches, bienvenido a Escuela Jurídica. Bueno, buenas noches para ustedes, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por esta apuesta que hacen ustedes en estas modalidades de emisoras para seguir comunicando. Definitivamente necesitamos más espacios para que la gente se conecte y tengan otras miradas de lo que está pasando en el país y en el mundo. Ese es uno de los principios básicos que movieron nuestra creatividad para ingresar en estos medios digitales, en estos medios web que están revolucionando completamente al mundo en cuanto a comunicaciones se refiere. Bueno, entonces muchos éxitos para ustedes en esta apuesta, en este proyecto, y nuevamente gracias por la invitación, aquí atendiéndosela para que conversemos entonces de lo que está sucediendo hoy en Colombia, en el mundo, particularmente en el mundo laboral con la situación de pandemia. A usted muchas gracias por atender nuestra invitación, y pues iniciamos necesariamente con ese problema que nos tiene a toda la humanidad en el hilo del abismo, porque llegó de un modo inesperado y cambió radicalmente todas las actividades del ser humano, desde lo social, político, religioso, familiar, económico, y lo laboral sí que está afectado. Bueno, Juan Carlos, entonces sí, empecemos, no sé cómo quisieran ustedes que abordáramos esta conversación para la que me han invitado. Pues verá, el asunto está de la siguiente manera: la pandemia impactó fuertemente todos los órdenes sociales del mundo. En Colombia se vienen gestando nuevas modalidades laborales, porque tenemos que reingeniarnos la vida para sobrevivir. Y es así como desde el alto gobierno se han diseñado estrategias que están buscando la manera cómo cada colombiano pueda desarrollar su actividad laboral y económica sin ningún contratiempo, pero ha sido difícil. ¿Cómo nos ha afectado esa pandemia a nivel laboral a los colombianos? Bueno, particularmente, y esta es una mirada que tengo yo, lo primero que definitivamente develó esta situación de pandemia y ese mandato que hizo el gobierno a todo el país de encerrarse en sus casas fue la precariedad de la situación o de una mayoría muy grande de colombianos. Todos mirábamos solamente como al sector de la informalidad, como las personas que iban a verse afectadas por esta situación, porque creíamos que todos esos colombianos que trabajan, que todos los días salen a la calle a buscar su sustento, pues serían los únicos afectados, pero no. También con el paso de los días venimos encontrando que inclusive personas profesionales, incluso que al parecer o aparentemente tenían una vida holgada de alguna manera, pues se encontraron definitivamente con la precariedad de sus vinculaciones, de sus relaciones contractuales laborales. Esto definitivamente ha sido un golpe muy duro, ha sido, digamos, en este momento una situación que apenas estamos
diría yo, entendiéndola, vislumbrándola, apenas adivinándola. Pero definitivamente lo primero que tendríamos que decir es que fue una manera muy dura, muy cruda de develarnos cómo es la situación realmente de la gran mayoría de los colombianos. Vivimos definitivamente en situaciones de precariedad que veníamos como aparentemente ocultándolas. La imagen del trabajo formal entonces se está deteriorando por esta crisis. Pongámoslo solamente desde el trabajo formal y entendemos entonces el trabajo formal, aquel sector de la economía, aquel sector de los trabajadores que pudiéramos pensar que está cubiertos casi que por todas las garantías laborales mínimas, al menos las garantías mínimas laborales exigidas por la ley en Colombia. Te estoy hablando, Juan Carlos, entonces, trabajadores que estaban vinculados al sistema de seguridad social, es decir, que tenían una cobertura en el sistema de salud, en el sistema de riesgos laborales, en el sistema de pensiones y en el sistema de caja de compensación. Si pensamos solamente en ese sector, en los que podríamos llamar formales, ahí si uno revisa el mes de mayo, cómo aumentó las solicitudes de ayudas o de subsidio, lo que se llama la ayuda al cesante, que es el sistema que estaba establecido desde el 2013. Es una serie de auxilios que recibe el trabajador que se queda sin trabajo a través de las cajas de compensación familiar. Son auxilios que se reciben temporalmente en cuota monetaria y en garantía de afiliación al sistema de salud y de pensiones. Solamente en el mes de mayo se incrementó más o menos cerca del 30% el número de solicitudes a las cajas al sistema de ayuda al cesante. Eso nos está indicando ya solamente que muchos puestos de trabajo formales se han venido perdiendo y se han venido acabando por la situación de la pandemia. Eso de alguna manera empieza a mostrarnos hacia dónde vamos, y si esto se sigue prorrogando y si la situación de pandemia y de aislamiento la tenemos que seguir prorrogando, que todo parece indicar que va a ser así, pues entonces digamos que la perspectiva que se viene para el país no es nada halagadora, nada. Esos puestos de trabajo ya han quedado en un estado de son irrecuperables. Pues a ver, sería muy difícil decirlo, porque es que lo otro, y vamos a poner solamente ejemplos locales. Nosotros los que somos aquí de Andes, los que caminamos las calles de Andes, hemos visto cómo unos locales, unos comercios, unos establecimientos que estábamos acostumbrados a verlos, que parecieran tener una larga tradición y una estabilidad en el municipio, desaparecen. Eso lo vemos aquí en un medio local que podríamos decir que es pequeño. Mire cómo se está este tipo de negocios pequeños, porque definitivamente nuestro país no es un país que tenga, digamos, una industria desarrollada. Los procesos industriales de alguna manera son sistemas económicos o son, digamos, ¿cómo lo llamaron? Un medio económico de mayor solvencia, que se pueden sostener más. La mayoría de la actividad económica de nosotros es el comercio, y el comercio, para que funcione, para que el comercio fluya, necesita consumidores, y si la mayoría de los colombianos están encerrados, y si a muchos colombianos no les está llegando recursos para consumir, entonces esto es una cadena que empieza a generar, digo yo, un deterioro económico muy grande en muchos sectores de la economía. Particularmente lo empiezo a identificar yo ahora en el sector comercio. Se está dando entonces esa transición del mercado laboral formal al mercado laboral informal.
Probablemente, yo diría que probablemente una vez empiece a normalizarse la situación, una vez podamos nuevamente salir a las calles, empezar a poder tener relaciones más fluidas nuevamente, vamos a encontrar que definitivamente, o yo me atrevería a decir, que la informalidad va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque pienso yo generar empresas, hacer empresas, emprendimientos como lo llaman ahora, es difícil, no todos los días, no todas las personas, pienso yo, tienen la posibilidad de estar iniciando emprendimientos. Mi criterio, yo pienso que sí se debe venir un aumento grande de la informalidad para Colombia. Estamos en Escuela Jurídica a través de Sintonía Digital, El Mundo en tus Oídos, hoy con un gran invitado. Eugenio Sánchez, inspector de trabajo en la cuenca del San Juan, acá en el departamento de Antioquia, suroeste antioqueño, y conversando sobre este tema de tajante actualidad, cómo el mercado laboral se ha venido afectando con la pandemia que estamos afrontando actualmente a nivel mundial y que en Colombia sí que ha dado duro, porque el gobierno central se ha visto en calzas prietas para dar a conocer políticas sociales en pro del trabajo. Y es que hay un dato preocupante, inspector, y es que el Banco Mundial recientemente ha informado que se prevé la pérdida de 25 millones de empleos para la gente joven en Latinoamérica. Indiscutiblemente esa situación nos va a afectar fuertemente porque el mercado laboral de los jóvenes está ahí, en peligro. Al respecto, ¿qué podemos decir frente a ese hecho? Mira, de todas maneras el gobierno, este gobierno, y supongo yo la mayoría de los gobiernos aquí en Latinoamérica, pues tendrían que salirle al paso a esa situación. Lo primero que hay que entender, pienso yo, es que la situación es absolutamente nueva, era imprevisible, es una cosa insólita. ¿No se esperaba eso? Sí. O sea, no cabían los cálculos de nadie, aunque sí parece ser los estudiosos de estos temas lo habían dicho. Hace poco el mismo Bill Gates en una charla en una plataforma, en un programa que llama TED, había hablado algo de las pandemias. Es decir, uno sí podría ser previsible en la medida en que ya había sucedido y que efectivamente había soporte científico para decir que podía volver a pasar. Lo que pienso pienso yo que era incalculable, nadie podía calcular, era lo que podría traer, la consecuencia que podía traer para la humanidad, tenerse que encerrar y verse obligada a aislarse y a no contar con los medios para proveerse la subsistencia diaria. Ahí yo pienso que es donde está el drama grande de esta situación. Pero igual, como le decía Juan, entonces todos los gobiernos tienen que salir al paso a eso. De alguna manera el gobierno nacional, a través de los instrumentos que tenía a la mano y que fue los estados de emergencia, en este caso decretar el estado de emergencia sanitaria, pues echó mano a unas herramientas y ha tenido que crear por lo menos algunas herramientas que le den salida momentáneamente a la situación. Entonces establecer medidas como autorizar a los empleadores a que, por ejemplo, la prima de mitad de año, que era una obligación que se tenía que cumplir ahora en junio, la pudiera deferir por lo menos hasta el próximo diciembre. Sí. O sea, eran ese tipo de medidas como que pudiera variar las jornadas laborales. Entonces, para que solamente los trabajadores, los que definitivamente trabajadores que sí tienen que trasladarse hasta su sitio de trabajo, porque no todos los trabajos pueden hacerse a través de las otras modalidades
de teletrabajo o trabajo en casa. Hay trabajos que definitivamente sí se tienen que adelantar en las fábricas o en el sitio de construcción, en fin. El gobierno pues crea la posibilidad por lo menos de hacer unas variaciones en la jornada de trabajo que implicara menos días de trabajo. Se pudieran reducir los días en que el trabajador tiene que ir a su sitio de trabajo y por esa vía, pues al reducir el número de circulación de personas en los medios de transporte, en fin, de alguna manera tratar de controlar la expansión del virus. Y lo otro, que en medidas que sí tienen que ver puntualmente con los trabajadores, por lo menos crear unos subsidios para las empresas que cumplan ciertos requisitos para ayudarles a pagar nómina, ayudarle un subsidio a la nómina o subsidios para la prima de servicio. Definitivamente el gobierno sí como que sí ha salido al paso a la situación y ha creado algunos mecanismos para pues, tratar de aliviar la situación tanto de trabajadores como empleadores, sin que se pueda decir que ellas sean una salida para toda la situación que se está generando. Llega para la cuenca del San Juan una época importante, esta cosecha cafetera que ya está pintando fuertemente en la región y que traerá un mercado laboral interesante, una migración de cosecheros a recoger el grano. ¿El suroeste cómo viene preparándose en ese sentido puntualmente? Mire, Juan Carlos, frente a eso yo no tengo mucha información, solamente lo que yo he podido conversar con amigos míos dedicados a la caficultura. Porque como le digo, nosotros las inspecciones de trabajo también desde el mes de abril nos ordenaron irnos a las casas. Ah, ¿trabajo en casa también? Nosotros estamos en trabajo en casa. Teletrabajo. No teletrabajo, no todavía la categoría, porque eso tiene unas diferencias, un trabajo en casa o teletrabajo. Nosotros, por lo menos los inspectores de trabajo municipales, nos ha tocado limitarnos solamente a la atención de asesorías, ¿cierto? El usuario que llama, que nos cuenta qué situación se está presentando y por lo menos darle asesoría qué puede hacer por el momento. Porque el otro tipo de intervención que nosotros como inspectores podemos hacer, que es la intervención directa en el conflicto que se pueda presentar entre empleadores y trabajadores a través del mecanismo de la conciliación, ni siquiera lo hemos podido hacer porque no podemos atender todavía. El Ministerio todavía no nos ha dado la orden o la instrucción de cómo pudiéramos hacerlo. Digamos que todo ese tipo de factores aumentan o le ponen un tris más o un ingrediente más a la situación de conflicto o problemática que se está generando. Solamente la rama judicial, usted lo sabe, también estuvo clausurada varios días. Solamente el 1 de julio creo solamente retomó funciones y la retomó de manera muy limitada, pues, con ciertos instrumentos que de alguna manera restringen el acceso a la justicia. Entonces, todas esas situaciones se vienen dando ahora. Entonces, tocando el punto de lo que usted me dice, lo que se viene ahora para este sector cafetero con la cosecha. Esta sí es una situación bastante compleja, digamos así, para todo eso, porque la presión social de todas las comunidades, de todos los municipios, de controlar el ingreso. O sea, hay mucha presión de las comunidades a que se controle el ingreso, la movilidad de personas, porque quieren garantizar su seguridad, supongo yo, porque están temerosas de que la situación nos pueda afectar a ellos. Y también la presión del productor cafetero, que ya se acerca a la cosecha y que necesita mucha mano de obra, porque se necesita mucha mano de obra para enfrentar la situación de cosecha. Entonces, también una demanda porque llegue personas. Entiendo yo que se están creando todos los protocolos de bioseguridad, por lo menos para hacerle frente
o para adoptar unas medidas razonables, por lo menos que garanticen unos niveles de seguridad para todas las personas. Me han dicho ellos que son difíciles porque van a generar sobre otros costos adicionales que no tenían previstos para este ejercicio de la recolección de la cosecha. Si anteriormente yo en un campamento podía meter 50 trabajadores en X área, hoy ya no lo puedo hacer. Ya se reduce ese número. Se reduce el número, entonces eso va a demandar mayor aprovisionamiento, espacio. Son situaciones muy complejas. No sé, ya veremos cómo van a solventar y hasta dónde la presión ciudadana por ejercer control sobre la gente que llegue, y también la presión del cafetero que necesita recoger su cosecha, cómo se va a resolver esa situación. No le digo, esta situación de la pandemia, todo es incertidumbre. Y con las limitantes con que se está trabajando hoy en día en todas las esferas económicas, sociales, políticas, laborales del país, la oficina de trabajo específicamente, ¿qué atención le está brindando al ciudadano común que recurre a sus servicios? Como le dije anteriormente, lo único que podemos hacer es la comunicación vía telefónica. La oficina de trabajo informó sobre una línea celular mía particular para atender estas consultas. ¿La podemos dar a conocer en este momento? Si es pertinente. Me coge para base, yo no me aprendo el número, no creo que... Nos pasa muy normal pero bueno, eso. pero no, en la alcaldía lo tienen. Ah, qué con bien. certeza en la alcaldía. En la Si alcaldía. necesitaran el número telefónico, la alcaldía lo tiene, yo no me lo he memorizado. Allá en la entrada de la oficina, no sé si todavía estará pegado, pero bueno, ahí lo tengo. Lo digo porque es que es un número nuevo, o sea, yo no quise dar mi número personal porque sí, se me olvidaba. Yo simplemente adquirí un número para esta contingencia y sí me da pena decirlo, pero no me lo he memorizado. Es normal, sí, sí. Entonces ese número lo localizan en la Alcaldía Municipal de Andes para el servicio que presta la oficina de trabajo en toda la cuenca del San Juan. Sí, sí, para los usuarios. Y son consultas... sí, son pues a ver, siguen siendo mucho las consultas del sector agrario. Un poco menos aquí en el sector de comercio. Entonces, pero como de alguna manera el sector agrario nunca se vio muy afectado por la situación de cierre de las actividades, porque siempre desde el principio estuvo exento para las restricciones que se tomaron. Entonces siguen siendo básicamente el mismo tipo de consultas que normalmente llegan a la oficina, o el mismo caso de intervenciones, conflictos que presentan básicamente a partir de los despidos que le dan al trabajador de manera intempestiva, sin avisarle, y el asunto de que no se pagan oportunamente o de manera completa las prestaciones sociales. En concordancia con la pandemia, pues esa situación se ha visto muy afectada en el suroeste. Esas situaciones irregulares que se cometen contra los trabajadores. No, como te digo, Juan Carlos, casi que yo no me atrevería a decir que en el sector agrario la situación de pandemia haya generado un estado conflictivo adicional. Yo pienso que el estado de conflictividad que se presenta en el sector agrario sigue siendo el mismo. Yo no lo identifico. No tendría como elementos para identificar que por la pandemia se hubiera incrementado o se hubiera alterado ese tipo de situaciones. Sigue siendo básicamente el mismo nivel de conflictos que se presenta en ese sector. Ha sido muy importante este diálogo con usted, Eugenio, en esta oportunidad, hablando de esta situación laboral que nos afecta a todos en condiciones iguales, desde el de mayor rango económico hasta el trabajador raso. Nos hemos visto afectados de una u otra forma. Muchas gracias por estar con nosotros en Sintonía Digital y en este espacio Escuela Jurídica.
No, muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación y de nuevo reiterarles mis deseos de éxitos en su proyecto. Y como les dije, la semana antes que el gobierno decretara la medida de cuarentena, yo tuve la oportunidad de reunirme acá en Andes con miembros de la Asociación de Comerciantes de acá del municipio de Azocoandi, cuando empezaban la gente, los medios empezaban a enterarnos de qué era lo que se avecinaba y estaban muy nerviosos, muy ansiosos por la situación. Tuve la oportunidad de hacer una reunión con algunos miembros de la asociación y yo les decía que nos íbamos a enfrentar a una situación que no sabíamos para dónde íbamos, y eso era apenas teniendo las primeras noticias de esto. Yo pienso que a medida que avance el tiempo y que las consecuencias, los daños, lo que está ocasionando esta situación de pandemia van apareciendo, pienso yo que cada vez el nivel de incertidumbre es mucho mayor. Pienso que todavía no sabemos qué es lo que va a seguir de aquí para adelante, pero como le digo, el futuro para Colombia, el futuro para la humanidad no me parece un poco asiago hoy en esa situación. E incierto. Muy incierto. Quedamos entonces con esa conclusión y que pues ojalá esta situación sea superada. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su compañía y lógicamente a quienes nos acompañaron en Facebook Live. Muchas gracias por estar siempre en Sintonía Digital. Recuerde este espacio los lunes 6 de la tarde. Escuela Jurídica, martes, hoy es martes ya. Efecto de la pandemia, tal vez. Muchas gracias, una feliz noche. Continúen ustedes entonces en sintonía de nuestra estación web Sintonía Digital. Y a las 8 de la noche hablemos de salud, otro gran tema importante con el médico Gonzalo Berrío, aquí en Sintonía Digital, El Mundo en tus Oídos.